si te dijera que existe una conexión sagrada entre tus palabras y tu riqueza? Un sendero divino que la élite financiera ha estado utilizando durante siglos mientras lo mantiene oculto del resto de nosotros. ¿Estás cansado de librar una batalla invisible con tus finanzas? Probablemente has leído los libros, asistido a los seminarios, creado presupuestos detallados e incluso recortado los pequeños placeres de la vida. Sin embargo, de alguna manera, la verdadera abundancia financiera permanece justo fuera de tu alcance, como tratar de agarrar humo con las manos desnudas. Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta a este video y déjame saber desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos futuros. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Sigues toda la sabiduría convencional sobre construir riqueza. Ahorras diligentemente, inviertes sabiamente, trabajas más duro, solo para ver a otros aparentemente atraer dinero sin esfuerzo mientras tú luchas por llegar a fin de mes. Lo que estamos explorando hoy trasciende las estrategias financieras modernas. Quédate conmigo hasta el final, porque esta antigua práctica espiritual ha permanecido oculta durante generaciones, protegida por aquellos que comprenden su inmenso poder para transformar vidas ordinarias en extraordinarias. A lo largo de la historia humana, a través de diversas culturas y tradiciones espirituales, ha existido un hilo común: la comprensión de que nuestra realidad material responde a nuestras oraciones e intenciones más profundas. El universo opera a través de patrones sagrados y ritmos divinos que la mayoría de los expertos financieros nunca reconocerán. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Es un ritual de oración sagrada que, cuando se realiza con intención precisa exactamente 17 veces, crea una alineación espiritual con las fuerzas cósmicas de la abundancia. Esto no es pensamiento positivo o manifestación ilusoria. Se trata de acceder a la economía divina que opera más allá de la física que nos han enseñado a navegar. Una vez fui como tú, escéptico, lógico, entrenado en economía convencional. Mi mente analítica rechazaba cualquier cosa que no pudiera probarse a través de métodos tradicionales. Pero después de presenciar transformación tras transformación, personas de todos los ámbitos de la vida experimentando avances financieros repentinos después de implementar esta práctica sagrada, no pude ignorar la evidencia ante mí. Esta poderosa oración no solo cambia tus circunstancias financieras, transforma tu relación con la abundancia misma. Reconfigura la frecuencia espiritual a través de la cual te conectas con el flujo universal de prosperidad. Imagina despertar con cheques inesperados en el correo, oportunidades sorpresa apareciendo de la nada, inversiones olvidadas multiplicándose súbitamente en valor, todo porque te alineaste con los principios económicos divinos que gobiernan nuestro universo. Los verdaderamente ricos siempre han entendido que la abundancia material es meramente un reflejo de la abundancia espiritual. Mientras las masas se enfocan en manipular circunstancias externas, aquellos con verdadera conciencia de prosperidad saben que la riqueza real fluye desde adentro. Si esta sabiduría de prosperidad divina resonó contigo, únete a nuestra comunidad de abundancia espiritual haciendo clic en suscribirse. Estas enseñanzas sagradas continuarán encontrándote exactamente cuando más las necesites. Los verdaderos maestros de la riqueza no solo son hábiles con inversiones o estrategias de negocios. Han accedido a algo mucho más profundo. A lo largo de la historia, desde el rey Salomón hasta los multimillonarios modernos, aquellos que alcanzan abundancia extraordinaria entienden una verdad fundamental. La riqueza material es meramente la manifestación física de la alineación espiritual. Esta dimensión oculta de la manifestación financiera opera más allá del mundo visible de hojas de cálculo y tendencias del mercado. Funciona a nivel cuántico, donde la intención da forma a la realidad. El 1% más rico de la humanidad siempre ha guardado este conocimiento,
manteniéndolo dentro de círculos exclusivos, escuelas de misterios antiguos y sociedades secretas. ¿Por qué? Porque esta comprensión les da una ventaja injusta: la capacidad de atraer recursos sin esfuerzo mientras otros luchan contra barreras invisibles. Nuestro universo opera a través de armonía matemática precisa. ¿Has notado alguna vez cómo la secuencia de Fibonacci aparece en toda la naturaleza, en la espiral de una concha marina, la disposición de los pétalos de las flores, incluso las proporciones de tu propio cuerpo? Esta matemática divina no es aleatoria, es el lenguaje de la creación misma. Si el cosmos sigue estos patrones exactos en todo, desde galaxias hasta ADN, ¿no tendría sentido que el flujo de abundancia se adhiera a principios similares? Los antiguos entendían esta conexión profunda. Reconocían que ciertas oraciones repetidas con intención específica podían alinear la conciencia humana con estos patrones universales. Detrás de las escenas de nuestra realidad visible yace un marco invisible de energía e información. La física cuántica moderna ha comenzado a vislumbrar lo que las tradiciones espirituales antiguas han enseñado durante milenios: que la conciencia influye en la materia a su nivel más fundamental. El observador afecta lo observado. Tu atención dirige energía. Cuando comienzas a trabajar con esta oración sagrada, no solo estás repitiendo palabras, estás recalibrando tu firma energética para coincidir con la frecuencia de la abundancia. Esto no es pensamiento ilusorio, es ciencia espiritual aplicada. La revelación que cambió mi comprensión llegó cuando me di cuenta de que la mayoría de las personas están transmitiendo inconscientemente una frecuencia de carencia. Luego se preguntan, ¿por qué la abundancia permanece esquiva? La transformación comienza cuando reconoces que la riqueza no es algo externo que perseguir, sino un estado interno que encarnar. Así como una radio debe sintonizarse a la frecuencia correcta para recibir una señal clara, tu conciencia debe estar alineada con la frecuencia de abundancia para recibir sus manifestaciones. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, revelando la oración exacta que ha transformado innumerables vidas a través de generaciones. Esta no es solo cualquier combinación de palabras, es una fórmula precisa que crea un canal directo entre tu conciencia y el campo universal de posibilidad infinita. El viaje hacia la libertad financiera comienza con entender que no estás separado de la economía cósmica. Eres un participante esencial en su desarrollo. Cuando alineas tus oraciones con las matemáticas divinas, no estás pidiendo bendiciones de una fuente externa. Estás activando lo que ya existe dentro de ti. Si sientes una resonancia con esta comprensión más profunda de cómo funciona realmente la abundancia, escribe en los comentarios: estoy despertando a mi prosperidad divina. Consideremos lo que nos han enseñado sobre construir riqueza. Desde la infancia, la mayoría de nosotros absorbimos una narrativa singular. Trabaja duro durante décadas, ahorra centavos, sube la escalera corporativa y tal vez, solo tal vez, lograrás seguridad financiera para la jubilación. Este paradigma ha estado tan profundamente arraigado que rara vez cuestionamos su validez o consideramos alternativas. Pero, ¿qué pasaría si este agotador plan para el éxito fuera en realidad una distracción elaborada? ¿Qué pasaría si la lucha y el esfuerzo que hemos aceptado como necesarios en realidad nos mantuviera atrapados en la escasez? Detrás de las escenas de la educación financiera convencional yace una revelación profunda. Aquellos que realmente prosperan financieramente han descubierto que la alineación interna precede a la abundancia externa. La verdad oculta es que la prosperidad opera según leyes espirituales, así como la gravedad opera según leyes físicas. Cuando entiendes estos principios, la riqueza fluye hacia ti con la misma confiabilidad que el agua fluyendo cuesta abajo. Esto no es pensamiento mágico, es reconocer la arquitectura invisible que da forma a nuestra realidad material. Presencio estas transformaciones constantemente en personas que abrazan esta práctica sagrada. Tomemos a Miranda, una madre soltera de 3 hijos que había estado trabajando 2 empleos solo para mantener comida en la mesa. Después de implementar este ritual de oración por solo 17 días,
recibió una carta sobre una herencia de un pariente lejano que nunca había conocido, suficiente para pagar sus deudas y regresar a la escuela. O considera a James, un recién graduado universitario ahogándose en préstamos estudiantiles sin perspectivas de trabajo a pesar de enviar cientos de solicitudes. Dentro de 3 semanas de comenzar esta práctica de oración, recibió no una, sino 3 solicitudes de entrevista, finalmente aceptando una posición que pagaba casi el doble de lo que ganaban sus compañeros. Quizás lo más notable fue Eleanor, una maestra jubilada de 72 años, viviendo con ingresos fijos que había olvidado por completo una pequeña inversión que había hecho décadas antes. 2 meses después de comenzar su práctica de oración, fue contactada por una institución financiera, informándole que su modesta inversión inicial se había multiplicado más allá de las expectativas de cualquiera. Estas no son anomalías o coincidencias. Representan el resultado natural cuando alguien alinea su conciencia con la corriente de prosperidad divina que permea nuestro universo. La transformación no está solo en sus circunstancias, sino en toda su relación con la abundancia. El viaje de la escasez a la prosperidad comienza con un cambio fundamental de mentalidad. Reconocer que no estás separado de la abundancia universal, sino que eres una expresión esencial de ella. Lo que hace que este enfoque sea tan radicalmente diferente de las estrategias financieras convencionales es que aborda la causa raíz en lugar de los síntomas. La mayoría de los consejos financieros se enfocan completamente en acciones externas: presupuestar, invertir, trabajos secundarios, mientras ignoran los patrones internos que determinan qué oportunidades y recursos fluyen hacia tu experiencia. El impacto de esta revelación se extiende mucho más allá de tu cuenta bancaria. Cuando reconoces que la prosperidad es tu estado natural, en lugar de algo que perseguir desesperadamente, cada aspecto de tu vida se transforma. Las relaciones se profundizan, la creatividad florece, el propósito se clarifica. Si estás comenzando a sentir que podría haber más en la creación de riqueza de lo que te han enseñado, si algo dentro de ti está resonando con estas posibilidades, escribe en los comentarios: estoy listo para descubrir mi derecho de nacimiento de prosperidad. Ahora, examinemos lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre la naturaleza de la realidad misma, porque estos hallazgos podrían cambiar para siempre cómo entiendes la creación de riqueza. Los físicos cuánticos se han asombrado al descubrir que a nivel subatómico, las partículas se comportan de manera diferente cuando son observadas. El famoso experimento de la doble rendija probó que el mero acto de observación altera el comportamiento de las partículas de luz. Literalmente cambian su naturaleza dependiendo de si alguien está mirando. ¿Qué tiene que ver esta revelación revolucionaria con tu situación financiera? Todo. Si la conciencia puede influir en la materia a su nivel más fundamental, entonces los pensamientos, creencias y especialmente las oraciones que diriges hacia tus finanzas no son solo conceptos abstractos. Son fuerzas causales que dan forma a tu realidad material. El viaje de transformación de abundancia no termina aquí. Haz clic en suscribirse para recibir más secretos de prosperidad antiguos que la mayoría de los asesores financieros nunca compartirán contigo. La comprensión revolucionaria aquí es que tu cuenta bancaria, tu cartera de inversiones, todo tu ecosistema financiero no solo está respondiendo a tus acciones físicas, sino a los patrones invisibles generados por tu conciencia. Cuando comienzas a trabajar con esta oración sagrada, no solo te estás involucrando en un ritual espiritual. Estás literalmente reprogramando el campo cuántico que determina qué recursos y oportunidades fluyen hacia tu experiencia. Esto no es pseudociencia o pensamiento ilusorio. Físicos líderes como Max Planck, el padre de la teoría cuántica, concluyeron: toda materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza. Debemos asumir detrás de esta fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente. Tu conciencia es esa fuerza inteligente en tu propia vida. Déjame compartir contigo el viaje notable de Carmen Rodríguez, cuya transformación ilustra perfectamente estos principios en acción.
En 1968, Carmen era una secretaria de 43 años en un pequeño bufete de abogados en Caracas, Venezuela. Su diminuto apartamento olía perpetuamente a moho, y la ansiedad sobre el alquiler del próximo mes se había convertido en su compañera más fiel. Detrás de su apariencia profesional cuidadosamente mantenida, había una mujer ahogándose en deudas y desesperación. Había intentado todo: trabajar horas extras, recortar gastos hasta el hueso, intentar pequeños negocios secundarios que inevitablemente fracasaban. El ciclo de carencia parecía inquebrantable, una prisión que de alguna manera había construido alrededor de sí misma sin saber cómo encontrar la llave. Lo que hacía particularmente dolorosa la situación de Carmen era el contraste con sus sueños anteriores. Como mujer joven, había imaginado una vida de propósito y prosperidad. Pero en algún punto del camino, esas visiones se habían desvanecido, reemplazadas por la monotonía opaca de la supervivencia. La chispa en sus ojos se había apagado, y su energía, una vez vibrante, había sido reemplazada por resignación. En una húmeda tarde de martes en julio, sin ningún otro lugar a donde ir, Carmen se encontró sentada en la fila trasera de un pequeño teatro comunitario, donde un maestro espiritual estaba dando una conferencia. No había venido buscando respuestas. En ese punto, había dejado de creer que las respuestas existían. Lo que escuchó esa tarde alteraría fundamentalmente el curso de su existencia a través de un protocolo de oración específico que abordaba la causa raíz de la lucha financiera. Si ves reflejos de tu propio viaje en la historia de Carmen, la decepción, la lucha, el sentimiento de que la prosperidad es para otros pero no para ti, escribe en los comentarios: me reconozco en la historia de Carmen. Déjame ser claro sobre algo importante. Lo que estamos explorando va mucho más allá del pensamiento positivo, tableros de visualización o afirmaciones casuales. Aunque esos enfoques tienen su lugar, operan en el nivel superficial de la conciencia, como hacer saltar piedras sobre el agua sin nunca sumergirse en las profundidades. La práctica de oración sagrada que estoy compartiendo funciona a nivel cuántico, donde la realidad misma se programa a través de patrones vibracionales precisos. Muchos maestros espirituales han diluido estas verdades poderosas en conceptos convencionales cómodos que no amenazan nuestra visión del mundo convencional. Solo piensa pensamientos positivos, dicen. Pero esta incomprensión fundamental es porque tantos buscadores sinceros experimentan frustración y desilusión. La positividad sola no transforma tu realidad financiera. La alineación sí. La revelación que transformó la comprensión de Carmen esa tarde no fue otro mensaje de bienestar sobre llevar un diario de gratitud o visualizar cheques en el correo. Fue un cambio de paradigma profundo sobre la naturaleza de la abundancia misma. El maestro espiritual explicó que la riqueza no es algo que perseguimos a través de esfuerzo y lucha interminables. Es algo con lo que nos sintonizamos, como ajustar una antena para recibir una señal clara. La mayoría de las personas pasan toda su vida en la frecuencia equivocada, preguntándose por qué la abundancia las elude, mientras otros parecen atraerla sin esfuerzo. Están girando desesperadamente el dial en todas las direcciones, sin entender la frecuencia precisa que activa el flujo universal. Piénsalo de esta manera. Ahora mismo, en la habitación donde estás sentado, hay innumerables ondas de radio, señales de televisión y transmisiones inalámbricas pasando a través de tu cuerpo físico. No puedes verlas ni sentirlas, pero están ahí llevando información, música e imágenes. La única razón por la que no las percibes es que no tienes el receptor correcto sintonizado a la frecuencia correcta. De manera similar, la corriente de abundancia divina está fluyendo constantemente a tu alrededor. No necesita ser creada o convencida de aparecer. Simplemente necesita ser recibida a través de la frecuencia espiritual correcta. Esta oración sagrada actúa como el receptor perfecto, calibrado al patrón vibracional exacto, que permite que la prosperidad fluya hacia tu experiencia física. El viaje hacia la libertad financiera comienza con esta comprensión fundamental. No estás separado de la abundancia.
luchando por atraerla desde una fuente distante. Estás inmerso en ella constantemente, aprendiendo a alinear tu conciencia con lo que ya existe. Para Carmen, esta perspectiva representó una reversión completa de todo lo que había creído sobre el dinero. Después de años de empujar, esforzarse y forzar, tratando de extraer prosperidad de un universo aparentemente reacio, de repente entendió que su relación con la abundancia había estado al revés todo el tiempo. La transformación no se trataba de hacer más, sino de ser diferente, cambiar su estado interno para coincidir con la frecuencia de lo que deseaba experimentar. Si esta revelación sobre sintonizarse con la riqueza, en lugar de perseguirla, resuena con algo profundo dentro de ti, escribe en los comentarios: estoy listo para sintonizarme con la frecuencia de prosperidad. En el corazón de esta práctica sagrada yace lo que los maestros espirituales han llamado el plan divino para la manifestación. Esta oración no son palabras aleatorias unidas o pensamiento ilusorio. Es una fórmula espiritual precisa que cuando se activa a través de intención enfocada, crea un comando directo a la inteligencia universal que gobierna la prosperidad. Piensa en esta oración como conteniendo un código cósmico específico que desbloquea la abundancia. Así como los programadores de computadoras usan secuencias exactas de caracteres para crear software, esta oración antigua contiene la secuencia vibracional exacta necesaria para reprogramar tu relación con el suministro universal. Cada palabra, cada sílaba, cada repetición intencional crea una resonancia específica en el campo cuántico que te rodea. La perspicacia iluminadora que transformó la comprensión de Carmen esa tarde fue aprender que esta oración contiene 3 componentes espirituales esenciales. El primero afirma tu autoridad divina como co-creador con el universo. El segundo establece la forma específica de abundancia que estás invocando. Y el tercero activa la manifestación inmediata de aquello que has reclamado como tu derecho de nacimiento. Cuando estos 3 elementos se combinan a través de repetición consciente, algo notable sucede tanto en tu conciencia como en el tejido de la realidad misma. No solo estás pidiendo prosperidad, estás declarándola como un comando irrevocable de tu esencia espiritual al mundo material. Esta distinción marca toda la diferencia en el proceso de manifestación. La revelación que cambió todo para Carmen fue entender que el universo no responde a la necesidad, desesperación o incluso dignidad. Responde únicamente a la alineación. Esta verdad profunda contradice la mayoría de las enseñanzas espirituales convencionales que sugieren que el universo recompensa a aquellos que merecen bendiciones o castiga a aquellos que no. El cosmos opera según leyes espirituales precisas, no moralidad humana. Cuando alineas tu conciencia con la frecuencia de abundancia a través de esta oración sagrada, no estás convenciendo a un universo reacio de bendecirte. Simplemente te estás sintonizando a un canal que ha estado transmitiendo prosperidad todo el tiempo. El universo no tiene otra opción que responder cuando has logrado alineación perfecta. Esta perspicacia liberó a Carmen de años de sentirse indigna o no merecedora de bendición financiera. Se dio cuenta de que la prosperidad no era una recompensa por buen comportamiento, sino el resultado natural de alineación espiritual correcta. El viaje de la carencia a la abundancia no se trataba de volverse más merecedora, sino de volverse más alineada. La transformación comienza en el momento en que entiendes que el universo no escucha tus palabras, siente tu vibración. Cuando oras desde un lugar de carencia, suplicando desesperadamente por rescate financiero, en realidad estás reforzando la misma frecuencia que mantiene la abundancia a distancia. Pero cuando oras desde un lugar de certeza, sabiendo que la abundancia ya es tuya por derecho divino, creas una fuerza magnética irresistible que atrae prosperidad hacia ti. Para Carmen, esta comprensión creó un punto de decisión. ¿Continuaría acercándose a su situación financiera desde la desesperación? ¿O abrazaría este nuevo paradigma de alineación espiritual? La elección que hizo esa tarde finalmente transformaría no solo su cuenta bancaria, sino toda su relación con la prosperidad.
Si estás comenzando a reconocer cómo tu relación con la abundancia ha estado operando desde desalineación en lugar de indignidad, escribe en los comentarios: elijo alineación sobre lucha. Cuando examinamos el viaje de Carmen, descubrimos una verdad importante sobre la prosperidad espiritual. La transformación auténtica rara vez sucede de la noche a la mañana. Muchas personas abandonan prácticas poderosas porque no ven resultados inmediatos, perdiendo los cambios sutiles que preceden al cambio externo. La experiencia de Carmen revela el proceso detrás de escena que se desarrolla cuando trabajas con principios divinos consistentemente. Durante la primera semana después de comenzar la práctica de oración sagrada, Carmen notó principalmente cambios internos, cambios sutiles en su percepción del dinero, ansiedad disminuida sobre las cuentas y momentos de paz inesperada a pesar de que sus circunstancias permanecían sin cambios. Estas transformaciones internas se descartan fácilmente, sin embargo, forman la base esencial para la prosperidad externa. Para la segunda semana, comenzó a experimentar lo que los maestros espirituales llaman sincronicidades, coincidencias significativas que señalan alineación con el flujo universal. Escucharía conversaciones sobre oportunidades que anteriormente habría perdido. La información que necesitaba aparecería en el momento preciso correcto. Pequeñas cantidades de dinero vendrían de fuentes inesperadas, no sumas que cambiarían la vida, pero evidencia de que algo estaba cambiando en su campo energético. El avance decisivo llegó el día 19. Un viejo colega con quien no había hablado en años llamó inesperadamente, mencionando una oportunidad de negocio que se alineaba perfectamente con las habilidades de Carmen. Esa misma tarde, recibió una carta notificándole de un reembolso de una oficina gubernamental que la había sobrecargado, dinero que había dado por perdido completamente años antes. Estas no fueron coincidencias aleatorias, sino manifestaciones directas de su nueva firma vibracional. La oración no había creado estas oportunidades. Simplemente había alineado su conciencia con posibilidades que existían todo el tiempo, pero habían permanecido invisibles a su mentalidad anterior. Esto revela la perspicacia más profunda sobre la conciencia de prosperidad. El viaje hacia la abundancia no se trata de forzar, luchar o manipular circunstancias externas. Se trata de alinearse con la corriente de abundancia que ya existe a través de práctica espiritual consistente. La mayoría de las personas se acercan a la mejora financiera como empujar una roca cuesta arriba, esforzándose, luchando y agotándose contra resistencia percibida. La transformación ocurre cuando te das cuenta de que la prosperidad es más como un río que ya está fluyendo. No necesitas crear el agua o forzarla a moverse. Simplemente necesitas posicionarte en la corriente y permitir que te lleve. Para Carmen, este cambio de perspectiva cambió todo. Después de años de luchar contra limitaciones financieras, comenzó a trabajar con las leyes naturales de prosperidad. La práctica de oración no estaba agregando algo nuevo a su vida. Estaba removiendo las barreras internas que habían estado bloqueando lo que ya estaba tratando de fluir hacia ella. La sabiduría en su viaje nos muestra que la prosperidad no es algo que logramos a través de fuerza de voluntad, sino algo que permitimos a través de alineación espiritual. El universo no está reteniendo abundancia. Simplemente estamos sintonizados a frecuencias que no pueden recibirla. Si estás comenzando a reconocer cómo podrías haber estado luchando contra la misma prosperidad que está tratando de alcanzarte, escribe en los comentarios: estoy listo para dejar de empujar y comenzar a permitir. Ahora, quiero explicar por qué la precisión importa tan profundamente en esta práctica espiritual. Esto no es como afirmaciones casuales, donde lo suficientemente cerca es lo suficientemente bueno. Cada elemento de este protocolo de oración ha sido cuidadosamente calibrado para crear patrones vibracionales específicos que la inteligencia universal reconoce y responde. Piénsalo como una cerradura de combinación. Estar equivocado por incluso un dígito significa que todo el mecanismo falla en abrirse. El maestro espiritual compartió con Carmen esa tarde el protocolo exacto que debe seguirse sin variación.
El momento de la oración específicamente en esos primeros momentos, después de despertar cuando tu conciencia existe en ese espacio liminal entre soñar y despertar. El conteo de repetición exactamente 17 veces, no más, no menos. Las palabras específicas que forman la oración misma. Cada sílaba llevando información vibracional precisa que crea el comando completo de prosperidad. Detrás de las escenas de este enfoque meticuloso hay una comprensión profunda de cómo la conciencia se interfaz con el campo de posibilidad infinita. Cuando te acercas a esta práctica con precisión y reverencia, estás demostrando tanto a tu mente subconsciente como a la inteligencia universal que esto no es pensamiento ilusorio casual, sino una comunión sagrada con las fuerzas que gobiernan la manifestación. Para Carmen, esta comprensión de precisión espiritual representó una desviación significativa de sus intentos anteriores de mejorar su situación financiera. Había intentado visualización, afirmaciones, incluso encender velas, todo con enfoques inconsistentes y creencia a medias. La revelación que transformó su práctica fue reconocer que estos no eran solo rituales simbólicos, sino tecnologías espirituales exactas que operan según principios precisos. La perspicacia más crítica sobre manifestación que la mayoría de los maestros espirituales pierden completamente es esta. No puedes recibir lo que tu campo energético no está calibrado para reconocer. Esto explica por qué tantos buscadores sinceros practican técnicas de visualización durante años sin resultados tangibles. Su frecuencia interna simplemente no está alineada con lo que están tratando de atraer. El error fundamental que la mayoría de las personas cometen es intentar manifestar desde un lugar de carencia en lugar de poder. Cuando oras desde la energía de «necesito dinero porque no tengo suficiente», en realidad, estás reforzando la misma frecuencia de escasez que estás tratando de superar. Esto crea una contradicción energética que neutraliza tus esfuerzos de manifestación antes de que incluso comiencen. Piénsalo así. Tu conciencia es similar a un receptor de radio. Si estás sintonizado a 98.7 FM, no importa qué tan fuerte o claramente una estación esté transmitiendo en 104.3 FM. Simplemente no captarás la señal. Esta es la verdad oculta detrás de por qué algunas personas parecen atraer riqueza sin esfuerzo, mientras otras luchan a pesar de hacer todas las cosas correctas. Antes de que puedas trabajar efectivamente con esta oración sagrada, primero debes recalibrar tu frecuencia interna. Este paso preparatorio no es opcional. Es la base esencial que permite que la oración funcione como se pretende. El viaje hacia la abundancia comienza con este cambio fundamental en tu firma energética. Si estás comenzando a reconocer cómo tus propios esfuerzos de manifestación podrían haber estado operando en propósitos cruzados consigo mismos, escribe en los comentarios: «He estado transmitiendo contradicción». La metáfora del receptor de radio nos ofrece un marco poderoso para entender por qué algunas personas permanecen atrapadas en lucha financiera a pesar de sus mejores esfuerzos. Imagina tu conciencia como un receptor sofisticado capaz de sintonizarse a innumerables frecuencias diferentes. Así como una radio solo puede tocar la estación a la que está sintonizada, tu vida solo puede manifestar la prosperidad que coincida con tu frecuencia interna. Esto explica una de las paradojas más frustrantes de la transformación financiera. Puedes hacer todo bien externamente, trabajar duro, presupuestar cuidadosamente, invertir sabiamente, mientras tu frecuencia interna permanece bloqueada en escasez, efectivamente cancelando todos tus esfuerzos externos. Es como planear cuidadosamente un viaje por carretera mientras tu auto permanece sintonizado a una estación que transmite mensajes de quedarse en casa. Lo que Carmen descubrió esa tarde fue que los receptores de la mayoría de las personas están inadvertidamente sintonizados a estaciones como No es suficiente FM, Lucha 101.5 o Radio Trabajo Duro por Retorno Mínimo. Estas frecuencias dominan nuestra conciencia colectiva porque han sido reforzadas a través de generaciones de programación cultural sobre el dinero.
La revelación que transformó la comprensión de Carmen fue reconocer que la abundancia no era algo que necesitaba crear o atraer desde fuera de sí misma. La transmisión de prosperidad siempre había estado sonando. Simplemente necesitaba ajustar su dial interno para recibirla claramente. Este cambio en perspectiva representa el cambio de paradigma más profundo en la conciencia de prosperidad. Detrás de las escenas de esta metáfora yace una verdad espiritual profunda. Tu realidad externa siempre es un reflejo de tu frecuencia interna. El universo no responde a lo que quieres o necesitas o mereces. Responde únicamente a lo que estás transmitiendo energéticamente. Esta es la razón por la que dos personas pueden involucrarse en comportamientos financieros idénticos, pero experimentar resultados dramáticamente diferentes. Ahora, antes de que puedas involucrarte efectivamente con la oración sagrada que estamos explorando, hay un paso preparatorio esencial que la mayoría de los maestros de manifestación pasan por alto completamente. Primero, debes recalibrar tu frecuencia interna a través de una declaración espiritual específica. Esto no es opcional. Es la base que permite que todo lo demás funcione. Cuando Carmen escuchó por primera vez al maestro espiritual explicar este proceso, sintió una mezcla de escepticismo y esperanza. El concepto parecía simultáneamente demasiado simple y demasiado profundo. Pero había llegado a un punto donde los enfoques convencionales le habían fallado tan consistentemente que estaba dispuesta a intentar algo radicalmente diferente. La declaración preparatoria funciona como un botón de reinicio para tu conciencia de prosperidad. No solo cambia tus pensamientos sobre el dinero, literalmente cambia el patrón energético que estás transmitiendo al universo. Esta recalibración crea la base esencial que permite que la oración funcione como se pretende. Lo que hace que este enfoque sea fundamentalmente diferente de las técnicas de manifestación convencionales es que aborda el nivel causal de prosperidad en lugar de solo síntomas. La mayoría de los enfoques se enfocan exclusivamente en cambiar comportamientos externos mientras dejan los patrones energéticos subyacentes completamente intocados. Este protocolo transforma directamente estos patrones raíz que determinan qué oportunidades y recursos fluyen hacia tu experiencia. Si sientes que tu propio receptor interno podría necesitar recalibración antes de que la verdadera abundancia pueda fluir hacia tu vida, escribe en los comentarios: "Estoy listo para reiniciar mi frecuencia de prosperidad". El primer paso crucial en este proceso de recalibración es hacer una declaración poderosa que cambiará fundamentalmente tu relación con la abundancia. El maestro espiritual compartió con Carmen estas palabras transformadoras: "Yo soy la riqueza de Dios en acción". Esta no es meramente una afirmación positiva, sino un decreto metafísico que reconoce tu conexión intrínseca a la fuente infinita de toda creación. Cuando Carmen escuchó por primera vez esta declaración, algo dentro de ella resonó profundamente, a pesar de que su mente lógica cuestionaba cómo palabras simples podrían posiblemente transformar su realidad financiera. Lo que aún no podía entender era que estas no eran palabras arbitrarias, sino una llave vibracional precisamente calibrada que desbloquea la conciencia de prosperidad en su nivel más profundo. La revelación que cambió todo para ella fue aprender que cada componente de esta declaración lleva significado espiritual específico que, cuando se combina, crea un comando perfecto de prosperidad al universo. Las palabras "yo soy" te conectan directamente a tu esencia divina y poder creativo. Esta frase aparece en textos sagrados a través de tradiciones precisamente porque activa tu identidad espiritual auténtica más allá de la percepción humana limitada. Cuando declaras "yo soy", estás entrando en la plenitud de tu naturaleza divina en lugar de hablar desde tu personalidad limitada. Esta distinción sutil pero profunda marca toda la diferencia en la efectividad de la oración. Ya no eres una persona pidiendo dinero. Eres la presencia divina comandando lo que ya es tuyo. La declaración continúa con la riqueza, que especifica exactamente qué aspecto de energía universal estás reclamando. Nota que no dice rico o volviéndose rico. Declara que eres la riqueza misma.
Esto evita todo el concepto de perseguir prosperidad y establece que la abundancia es tu naturaleza esencial en lugar de algo externo que lograr. La frase de Dios te vincula directamente a la fuente infinita, el suministro ilimitado que existe más allá de limitación física. Este componente reconoce que la verdadera prosperidad no se origina de trabajos, inversiones o empresas comerciales, sino de la abundancia divina que subyace toda manifestación material. Finalmente, en acción, declara que esta riqueza no es teórica o potencial, sino manifestándose en formas físicas tangibles a través de tu ser. Esta frase activadora transforma la declaración de concepto espiritual a realidad material. No solo estás conectado a abundancia abstracta, eres el vehículo a través del cual se expresa en el mundo físico. La transformación comienza en el momento en que hablas estas palabras con convicción auténtica. La atmósfera en el apartamento de Carmen literalmente se sintió diferente la primera vez que hizo esta declaración con sentimiento genuino. Lo describió como un cambio sutil en presión, como si el aire mismo a su alrededor se hubiera cargado de posibilidad. Lo que sucede energéticamente cuando haces esta declaración es nada menos que notable. El patrón vibracional específico de estas palabras comienza a desmantelar la programación de escasez que ha estado bloqueando tu flujo natural de prosperidad, a menudo durante décadas. Es como remover una represa que ha estado obstruyendo el río de abundancia que siempre estuvo destinado a fluir a través de tu vida. Si sientes una resonancia con esta declaración mientras la explico, como si algo dentro de ti reconociera una verdad que siempre has conocido, pero de alguna manera olvidado, escribe en los comentarios: estas palabras despiertan algo en mí. Esta declaración no son solo palabras que hablas. Es un catalizador profundo de mentalidad que funciona a niveles más allá de tu conciencia consciente. Cuando Carmen comenzó a usar esta frase cada mañana, no entendió inmediatamente su potencial transformador. Lo que no podía ver era cómo estas palabras sagradas estaban evitando su mente lógica, la parte que típicamente rechazaría afirmaciones tan audaces sobre su naturaleza divina, y hablando directamente a su subconsciente, donde residían sus creencias más profundas sobre dignidad y abundancia. La mayoría de nuestras limitaciones financieras no son elecciones conscientes, sino programación subconsciente instalada durante la infancia. Quizás escuchaste frases como «el dinero no crece en los árboles», o «la gente rica es codiciosa», o «no podemos permitirnos eso». Estas declaraciones aparentemente inocentes se convirtieron en la arquitectura invisible de tu conciencia de prosperidad, dictando silenciosamente lo que crees que es posible para tu futuro financiero. La revelación que transformó el viaje de Carmen fue reconocer que ninguna cantidad de pensamiento positivo consciente podía anular estos patrones subconscientes profundamente arraigados. Necesitaba una declaración lo suficientemente poderosa para penetrar más allá de la mente pensante al reino donde se establecía su verdadera relación con la abundancia. Yo soy la riqueza de Dios en acción. Actúa como una llave maestra espiritual, desbloqueando puertas en tu conciencia que han permanecido cerradas durante décadas. El impacto de esta declaración se extiende mucho más allá de mera psicología. Cuando hablas estas palabras con convicción genuina, no como una afirmación esperanzadora, sino como un reconocimiento de lo que ya es verdad, cada sílaba crea ondas en el campo cuántico que te rodea. Este no es lenguaje metafórico, sino una descripción de la mecánica energética detrás de la manifestación. La física moderna ha confirmado lo que las tradiciones de sabiduría antigua siempre han sabido: que las palabras llevan frecuencias vibracionales específicas que influyen en las partículas subatómicas que comprenden nuestro mundo material. La combinación particular de sonidos en esta declaración crea un patrón energético coherente que literalmente reprograma tu relación con abundancia universal en su nivel más fundamental. Detrás de las escenas de esta recalibración energética, hay una reconexión completa de vías neurales que han estado reforzando la conciencia de escasez. Cada vez que haces esta declaración con sentimiento auténtico, no solo estás cambiando tus pensamientos sobre el dinero. En realidad,
Estás alterando la estructura física de tu cerebro, creando nuevas conexiones neurales que apoyan la conciencia de prosperidad. Para Carmen, la incomodidad inicial de hacer una declaración tan audaz gradualmente dio paso a un sentido creciente de alineación. Al principio, las palabras se sintieron extrañas en su lengua, como si estuviera hablando un idioma que no entendía completamente. Pero con práctica consistente, algo profundo comenzó a cambiar. La declaración comenzó a sentirse menos como una declaración aspiracional y más como un reconocimiento de algo que siempre había sido verdad. Esta transformación en su relación con la declaración reflejó la transformación más profunda ocurriendo en su conciencia de prosperidad. Lo que una vez fue incómodo se volvió natural. Lo que se sintió como un estiramiento comenzó a sentirse como llegar a casa a una verdad que siempre había conocido, pero de alguna manera olvidado. Ahora quiero revelar exactamente cómo integrar esta declaración con la práctica de oración sagrada misma, creando un protocolo completo de prosperidad que aborda tanto tu relación consciente como subconsciente con la abundancia. Esta integración es donde yace el verdadero poder de transformación financiera. Si estás comenzando a sentir cómo tu propia programación subconsciente podría haber estado limitando tu potencial financiero todo el tiempo, escribe en los comentarios: "Estoy listo para reprogramar mi código de prosperidad". Mientras más profundamente exploramos la conciencia de prosperidad, más debemos reconocer una verdad fundamental sobre la realidad misma. Todo en nuestro universo existe como patrones de energía. Esto no es pensamiento místico, sino una realidad científica confirmada por la física cuántica. Lo que aparece como materia sólida, tus muebles, tu hogar, tu cuerpo físico, es en realidad principalmente espacio vacío con partículas vibrando a frecuencias específicas que crean la ilusión de solidez. Esta comprensión científica tiene implicaciones profundas para cómo nos acercamos a la transformación financiera. Tu dinero no es solo moneda, es una manifestación de energía. Las oportunidades que fluyen hacia tu vida no son eventos aleatorios, sino patrones energéticos respondiendo a tu propia firma vibracional. Incluso las relaciones que apoyan o obstaculizan tu viaje de prosperidad existen como intercambios energéticos que se alinean con tu frecuencia dominante. La revelación que transformó el enfoque de Carmen hacia la abundancia fue reconocer que sus luchas financieras no eran solo circunstancias que le sucedían, sino reflejos de su propia transmisión energética. Esta comprensión la cambió de víctima a creadora, de receptora pasiva a participante activa en su historia de prosperidad. Déjame compartir más sobre el trasfondo de Carmen para que puedas apreciar verdaderamente la transformación que experimentó. A los 43 años, trabajaba como secretaria en un pequeño bufete de abogados en Caracas, ganando apenas lo suficiente para cubrir sus gastos básicos. Su diminuto apartamento olía perpetuamente a moho, y la ansiedad sobre el alquiler del próximo mes se había convertido en su compañera más fiel. Detrás de su apariencia profesional, cuidadosamente mantenida, había una mujer ahogándose en deudas y desesperación. Había intentado todo: trabajar horas extras, recortar gastos hasta el hueso, intentar pequeños negocios secundarios que inevitablemente fracasaban. El ciclo de carencia parecía inquebrantable, una prisión que de alguna manera había construido alrededor de sí misma sin saber cómo encontrar la llave. El viaje desde donde estaba Carmen hasta donde quería estar parecía imposible a través de métodos convencionales. Había seguido todos los consejos financieros estándar: presupuestar cuidadosamente, ahorrar lo que puedas, buscar mejores oportunidades, pero se encontró cayendo más atrás cada mes. Lo que hacía particularmente dolorosa su situación era el contraste con sus sueños anteriores. Como mujer joven, había imaginado una vida de propósito y prosperidad. Había creído en su capacidad de crear seguridad financiera a través de trabajo duro y dedicación. Pero en algún punto del camino, esas visiones se habían desvanecido, reemplazadas por la monotonía opaca de la supervivencia. La chispa en sus ojos se había apagado, y su energía, una vez vibrante, había sido reemplazada por resignación. Aquí es donde muchos se encuentran,
atrapados entre sueños que se desvanecen y una realidad desafiante, preguntándose si la prosperidad simplemente no está destinada para ellos. La verdad es que el consejo financiero convencional, aunque útil en algunos contextos, a menudo falla en abordar los patrones energéticos más profundos que determinan tu relación con la abundancia. En lugar de enfocarse solo en acciones externas como presupuestar e invertir, la verdadera transformación financiera requiere abordar tu relación con la abundancia en su núcleo energético. Cuando Carmen descubrió el enfoque que estamos explorando, finalmente entendió por qué sus esfuerzos anteriores habían producido resultados tan limitados. Si reconoces elementos de tu propia historia en el viaje de Carmen, la decepción, la lucha, el sentimiento de que estás trabajando duro pero no avanzando, escribe en los comentarios. Su historia refleja la mía de muchas maneras. Lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta sobre la ansiedad financiera es cuán profundamente remodela nuestra biología real. Cuando Carmen despertaba cada mañana, antes de siquiera abrir los ojos, su cuerpo ya estaba inundado de hormonas del estrés. Esta no era solo una experiencia emocional, sino una fisiológica que afectaba cada sistema en su cuerpo. El estado constante de preocupación financiera literalmente reconectó su sistema nervioso, manteniéndola perpetuamente en modo de lucha o huida. Este estado biológico hacía casi imposible acceder a las partes de su cerebro asociadas con creatividad, reconocimiento de oportunidades y pensamiento estratégico. Las mismas facultades que más necesitaba para mejorar su situación. La neurociencia ha mostrado que el estrés crónico encoge la corteza prefrontal, la región responsable de resolver problemas y tomar decisiones, mientras agranda la amígdala, que procesa el miedo. Esta transformación biológica explica por qué la lucha financiera a menudo se siente como una espiral descendente. Mientras más te preocupas por el dinero, menos acceso tienes a los recursos mentales necesarios para crear soluciones. Para Carmen, esta perspicacia fue liberadora. Se dio cuenta de que su dificultad para encontrar soluciones creativas no era una falla personal, sino un resultado predecible de su estado biológico. La revelación que transformó su enfoque fue entender que cualquier solución financiera efectiva necesitaría abordar este patrón fisiológico primero antes de que las circunstancias externas pudieran cambiar. El impacto psicológico de la lucha financiera se extiende mucho más allá de simple preocupación. Crea una sombra penetrante que colorea cada experiencia, cada relación, cada momento. Para Carmen, incluso placeres simples como disfrutar una taza de café en su pequeño balcón se volvieron manchados con cálculos sobre lo que costaba ese café y si realmente podía permitirse tales lujos. Esta contabilidad interna constante creó una prisión más confinante que cualquier pared física. El ancho de banda mental consumido por la ansiedad financiera dejó poco espacio para alegría, creatividad o incluso presencia básica. No solo estaba luchando financieramente, estaba luchando para experimentar completamente su propia vida. El punto de inflexión en el viaje de Carmen llegó cuando el maestro espiritual le presentó una perspectiva fundamentalmente diferente sobre la realidad misma. En lugar de ver el mundo a través del lente de leyes físicas y limitaciones, comenzó a entender la realidad como gobernada por principios de vibración y frecuencia, un marco energético donde la conciencia da forma a la experiencia. Esto no era solo abstracción filosófica, sino un enfoque práctico a la transformación que abordaba la causa raíz de sus luchas financieras. El maestro explicó que todo en el universo, incluyendo dinero y oportunidad, existe como patrones de energía respondiendo a las frecuencias dominantes que transmitimos a través de nuestros pensamientos, emociones y especialmente nuestras oraciones. El viaje hacia la prosperidad comienza reconociendo que nuestra percepción de la realidad no solo está observando lo que existe, está participando activamente en crearlo. Esta perspectiva representa un cambio profundo de verte como sujeto a fuerzas económicas externas a reconocer tu papel como co-creador de tu experiencia financiera. Para Carmen, esta comprensión creó tanto un desafío como una oportunidad.
Si su conciencia estaba contribuyendo a su realidad financiera, entonces cambiar su estado interno podría potencialmente transformar sus circunstancias externas. Pero esto requeriría que tomara responsabilidad por su transmisión energética de una manera que nunca había considerado antes. Si estás comenzando a reconocer cómo tu propia respuesta biológica al estrés financiero podría estar creando un ciclo autorreforzante en tu vida, escribe en los comentarios: estoy listo para romper el ciclo de estrés. La verdad oculta, que verdaderamente transformó la perspectiva de Carmen, fue el reconocimiento de que la prosperidad no es algo que necesitamos lograr a través de lucha y sacrificio interminables. En realidad, es nuestro estado natural, la condición predeterminada de la cual hemos sido desconectados a través de generaciones de programación colectiva de escasez. Esta revelación contrasta marcadamente con lo que la mayoría de nosotros hemos aprendido sobre la riqueza. Desde la infancia, absorbemos mensajes sugiriendo que la abundancia debe ganarse a través del sufrimiento, que la comodidad financiera requiere décadas de sacrificio y que solo unos pocos selectos merecen verdadera prosperidad. Estas no son creencias inocentes, sino programación deliberada que mantiene a la humanidad en un estado perpetuo de ansiedad financiera y limitación. Piénsalo de esta manera. ¿Has observado alguna vez una flor luchando por florecer? ¿Un roble se esfuerza y estresa para producir bellotas? Por supuesto que no. En la naturaleza, la abundancia es la expresión predeterminada, sin esfuerzo, natural y fluyendo libremente. La revelación que cambió todo para Carmen fue entender que la prosperidad humana sigue los mismos principios divinos cuando removemos las barreras artificiales que hemos construido. Detrás de las escenas de este cambio de paradigma hay una verdad espiritual profunda. La escasez es aprendida, no innata. No naciste creyendo que no había suficiente. Tuviste que ser enseñado a limitar tus expectativas, a temer la carencia, a creer que la lucha era necesaria para la supervivencia. Estos no son tus pensamientos naturales, sino programas implantados, diseñados para desconectarte de tu derecho de nacimiento de abundancia. El viaje hacia la libertad financiera comienza con reconocer y liberar estas creencias falsas que han estado operando como barreras invisibles a tu prosperidad. Esto no se trata de negar realidades económicas, sino de abordar los patrones internos que te mantienen alineado con lucha en lugar de flujo. Ahora quiero revelar la técnica de oración sagrada que actúa como la llave para desbloquear este estado natural de abundancia. Esta no es solo cualquier práctica espiritual, sino un protocolo preciso diseñado para crear un canal energético directo entre tu conciencia y el flujo universal de prosperidad. El maestro explicó a Carmen que esta oración debe repetirse exactamente 17 veces. No más, no menos. Este número específico no es arbitrario sino matemáticamente significativo de maneras profundas. En numerología, 17 representa la estrella de los magos, el número de iluminación espiritual y apoyo divino. Cuando se descompone, 1 más 8 forma el número de infinito y abundancia. La repetición sagrada crea un patrón vibracional que el universo reconoce como una autorización divina para que la prosperidad fluya hacia tu experiencia. Cada repetición se construye sobre la anterior, creando una frecuencia amplificada que se vuelve imposible de ignorar para la inteligencia universal. Para Carmen, entender la precisión de este enfoque fue liberador. En lugar de prácticas espirituales aleatorias o afirmaciones vagas, ahora tenía un protocolo exacto que seguir. Un camino claro hacia la realineación con su estado natural de abundancia. La estructura de repetir esta oración exactamente 17 veces le dio tanto confianza como comodidad. Esto no era pensamiento ilusorio, sino una tecnología espiritual precisa con parámetros claros. La transformación comienza cuando reconoces que esta oración no se trata de convencer a una fuerza externa de bendecirte con dinero. Se trata de realinear tu conciencia con la corriente de prosperidad que ha estado fluyendo todo el tiempo, removiendo las barreras internas que han estado bloqueando lo que siempre estuvo destinado a ser tuyo.
Si estás comenzando a sentir que tu relación con la abundancia ha sido innecesariamente complicada por generaciones de programación que nunca sirvió tu bien más alto, escribe en los comentarios: estoy reclamando mi abundancia natural. El universo no es el sistema caótico que la ciencia moderna a menudo retrata. Opera según matemáticas divinas precisas, intencional, ordenado y responsivo a aquellos que entienden sus ecuaciones espirituales fundamentales. Así como la física tiene fórmulas que predicen el comportamiento de objetos físicos, la prosperidad sigue principios espirituales exactos que determinan el flujo de abundancia hacia tu experiencia. El maestro espiritual explicó a Carmen que este orden matemático existe más allá de lo que es visible a nuestros sentidos físicos. A través de tradiciones de sabiduría, ciertos números han sido reconocidos como portadores de firmas vibracionales específicas que activan diferentes aspectos de la creación. La oración que estaba a punto de aprender contenía una fórmula matemática precisa que, cuando se activa a través de repetición consciente, crea resonancia perfecta con la frecuencia de abundancia. Esto no es pensamiento místico, sino la aplicación práctica de principios cuánticos a tu realidad financiera. Así como los científicos usan ecuaciones matemáticas para describir y predecir el comportamiento de partículas subatómicas, esta oración usa patrones vibracionales precisos para influir en el campo energético que subyace tus circunstancias materiales. A través de sus décadas de estudio metafísico con maestros a través de varias tradiciones, cábala, filosofía hermética, matemáticas egipcias antiguas, el maestro había descubierto algo notable: la frecuencia específica que crea resonancia perfecta con manifestación material. Así como un diapasón vibrando a 440 Hz causará que otro diapasón de la misma frecuencia vibre en respuesta, esta oración crea un patrón vibracional al que el universo mismo debe responder. Para Carmen, esta perspectiva representó un cambio completo de paradigma. Después de años de verse como separada de y a merced de fuerzas económicas externas, de repente entendió que era una parte esencial de la ecuación de prosperidad. Su conciencia no solo estaba observando la realidad, sino participando activamente en crearla a través de principios matemáticos divinos. Lo que hace que este enfoque sea fundamentalmente diferente de las estrategias financieras convencionales es que aborda la causa raíz de la lucha en lugar de solo tratar síntomas. La mayoría de las personas pasan sus vidas tratando de manipular circunstancias externas. Trabajar más duro, hacer más networking, invertir estratégicamente, sin abordar los patrones energéticos internos que en realidad están determinando qué oportunidades y recursos fluyen hacia su experiencia. Es como tratar de cambiar la imagen en una pantalla de proyector, manipulando la imagen misma en lugar de ajustar el proyector que la está creando. No importa qué tan duro trabajes al nivel de efectos, no puedes crear cambio duradero sin abordar la causa. Para Carmen, esta comprensión explicó por qué sus esfuerzos anteriores habían producido resultados tan limitados. Había estado enfocándose exclusivamente en acciones externas: presupuestar, trabajo de horas extras, negocios secundarios, mientras su plan interno de prosperidad permanecía sin cambios. La oración sagrada le permitiría abordar el nivel causal de abundancia, creando una nueva plantilla energética que naturalmente se expresaría a través de circunstancias financieras mejoradas. El viaje hacia la conciencia de prosperidad requiere reconocer que tu relación con el dinero opera en múltiples niveles simultáneamente. El nivel físico de acciones y comportamientos es importante, pero finalmente es impulsado por los patrones energéticos establecidos en tu conciencia. Cuando alineas estos patrones invisibles con abundancia a través de oración sagrada, las circunstancias externas naturalmente comienzan a reflejar esta nueva alineación. Si estás comenzando a reconocer cómo tus propios esfuerzos financieros podrían haber estado dirigidos a síntomas en lugar de causas, creando agotamiento sin transformación duradera, escribe en los comentarios: estoy listo para abordar la causa raíz. Ahora quiero revelar lo que puede ser el elemento más crucial de toda esta práctica espiritual de prosperidad:
la conciencia específica que debes mantener mientras te involucras con la oración sagrada. Esto no se trata solo de repetir palabras mecánicamente, sino sobre el estado energético que generas a través de tu conciencia enfocada durante cada repetición. Cuando el maestro espiritual compartió esta perspicacia con Carmen, transformó completamente su comprensión de la oración misma. La mayoría de las personas se acercan a las prácticas espirituales como transacciones, recitando palabras con la expectativa de recibir algo a cambio. Pero este enfoque crea una contradicción energética fundamental que neutraliza el poder de la oración antes de que incluso comience. La revelación que cambió todo fue entender que la oración efectiva no se trata de pedir o suplicar, sino de encarnar la conciencia de lo que estás reclamando. Cuando repites las palabras sagradas, no estás tratando de convencer a un universo reacio de bendecirte con prosperidad. Estás declarando tu alineación con abundancia como tu estado natural y derecho de nacimiento. Detrás de las escenas de la práctica espiritual efectiva está esta verdad oculta. El universo no responde a tus palabras, sino a la firma vibracional que generas mientras las hablas. Podrías recitar la oración más poderosa en existencia, pero si tu estado interno contradice las palabras, nada cambiará en tu realidad externa. Para Carmen, esta perspicacia explicó por qué los enfoques espirituales anteriores habían producido resultados mínimos. Había estado orando desde una conciencia de carencia, desesperación e indignidad, esencialmente transmitiendo una frecuencia que contradecía sus peticiones verbales. La transformación comenzó cuando aprendió a mantener un estado de certeza, gratitud y alineación mientras se involucraba con las palabras sagradas. Mientras trabajas con esta oración, debes mantener simultáneamente una visualización específica que completa el circuito de manifestación mientras hablas cada repetición. Ve en el ojo de tu mente dinero y recursos fluyendo hacia ti desde direcciones y fuentes inesperadas. Esto es críticamente importante. No limites tu visualización a canales convencionales como aumentos de salario o inversiones esperadas. El viaje hacia la conciencia de prosperidad requiere expandir tu conciencia más allá de los pocos caminos que actualmente puedes imaginar. La mayoría de las personas limitan sus manifestaciones financieras enfocándose exclusivamente en fuentes conocidas: un aumento en el trabajo, un negocio secundario exitoso, una inversión afortunada. Pero el universo tiene infinitamente más canales disponibles de los que tu mente lógica puede concebir. Cuando Carmen comenzó a visualizar abundancia fluyendo desde fuentes inesperadas, se abrió a posibilidades que habían estado presentes todo el tiempo, pero invisibles a su mentalidad anterior. Este cambio en conciencia no solo cambia lo que recibes, transforma lo que eres capaz de percibir. Oportunidades que siempre estuvieron ahí de repente se vuelven visibles cuando expandes tu conciencia más allá de caminos convencionales. La transformación no es mística, sino neurológica. Al visualizar consistentemente canales de prosperidad inesperados, estás literalmente reconectando el sistema activador reticular de tu cerebro, la parte responsable de determinar qué información llega a tu conciencia consciente. Estás entrenando tu percepción para reconocer oportunidades que anteriormente habrían permanecido invisibles. Si estás comenzando a sentir cómo tus propias expectativas limitadas podrían haber estado creando puntos ciegos financieros en tu conciencia, escribe en los comentarios: estoy expandiendo mi visión de prosperidad. El aspecto más pasado por alto de toda esta práctica de prosperidad es el componente emocional. Cuando el maestro espiritual enfatizó este punto a Carmen, transformó completamente su enfoque. La mayoría de las personas se enfocan exclusivamente en las palabras de sus oraciones o las visualizaciones que crean, descuidando la frecuencia emocional esencial que en realidad activa la manifestación. La revelación que cambió todo fue entender que debes sentir simultáneamente la libertad emocional que trae la abundancia. No solo el concepto intelectual de tener más dinero, sino la sensación visceral de liberación, expansión y posibilidad que acompaña la verdadera libertad financiera. Este estado emocional no es algo que experimentarás después de que tus circunstancias cambien.
es la fuerza causal que crea esos cambios en primer lugar. Piénsalo de esta manera. Las emociones son energía en movimiento. Generan patrones vibracionales específicos que irradian de tu ser e interactúan con el campo cuántico que te rodea. Cuando te involucras con esta oración sagrada mientras sientes gratitud genuina, certeza y alegría, estás creando una fuerza magnética irresistible que atrae circunstancias correspondientes hacia tu experiencia. Para Carmen, acceder a estas emociones inicialmente parecía imposible. ¿Cómo podía sentirse financieramente libre mientras se ahogaba en deudas? El avance llegó cuando se dio cuenta de que no estaba pretendiendo o engañándose, sino accediendo a una verdad más profunda que existía más allá de sus circunstancias temporales. No estaba negando su realidad actual, sino conectándose con una realidad más fundamental: su derecho de nacimiento divino de abundancia. El viaje hacia la conciencia de prosperidad requiere desarrollar lo que los maestros espirituales llaman soberanía emocional, la capacidad de generar estados de sentimiento auténticos independientemente de condiciones externas. Esto no se trata de supresión o negación, sino de elegir conscientemente qué frecuencias emocionales transmites al universo. Detrás de las escenas de esta maestría emocional hay una transformación neurológica profunda. Cada vez que generas estos estados emocionales positivos durante la oración, estás creando nuevas vías neurales que eventualmente se convierten en tu respuesta predeterminada. Lo que inicialmente requiere esfuerzo consciente, gradualmente se convierte en tu estado natural de ser. Ahora, quiero revelar el canto mental específico que debe acompañar cada repetición de la oración sagrada, dirigiendo tu mente subconsciente hacia receptividad y apertura. Mientras hablas cada repetición, mantén silenciosamente este pensamiento preciso. Puertas inesperadas se abren. Canales imprevistos aparecen libremente. Esta no es solo una afirmación positiva, sino una instrucción precisa a tu mente más profunda sobre dónde enfocar sus capacidades de reconocimiento de patrones. Al enfatizar repetidamente inesperado e imprevisto, estás programando tu conciencia para reconocer oportunidades más allá de los canales limitados que actualmente puedes imaginar. Lo que hace que este canto mental sea tan poderoso es cómo evita tus limitaciones conscientes. La mayoría de las personas permanecen fijadas en rutas convencionales hacia mejora financiera. Aumentos, promociones, mejores inversiones, mientras permanecen ciegas a los innumerables canales no convencionales a través de los cuales la abundancia puede fluir. Este canto específicamente dirige tu conciencia hacia estas oportunidades no obvias. Para Carmen, esta programación mental creó lo que después describió como visión de prosperidad, una capacidad mejorada para percibir abundancia donde otros veían solo limitación. Ideas y oportunidades que siempre habían existido en su ambiente, de repente se volvieron visibles una vez que su mente fue programada para reconocerlas. Si esta revelación sobre la dimensión emocional de la oración de prosperidad resuena con algo profundo dentro de ti, escribe en los comentarios: estoy activando mi código emocional de prosperidad. Detrás de las escenas de este canto mental hay un proceso fascinante ocurriendo en tu arquitectura neurológica. Tu cerebro contiene algo llamado el sistema activador reticular, una red de neuronas que filtra los millones de entradas sensoriales bombardeándote cada momento y decide cuáles merecen tu atención consciente. Este sistema es literalmente el guardián de tu conciencia, determinando lo que notas y lo que permanece invisible para ti. Cuando repites consistentemente, puertas inesperadas se abren, canales imprevistos aparecen libremente durante tu práctica de oración. Esencialmente estás reprogramando este sistema de filtrado. Estás instruyendo a tu cerebro para priorizar y traer a tu conciencia oportunidades, recursos y conexiones que anteriormente habrían sido filtradas como irrelevantes o imposibles según tu antiguo plan de prosperidad. Esta reprogramación no es mística, sino un fenómeno neurológico documentado llamado atención selectiva. Tu cerebro físicamente
Cambia sus parámetros de filtrado basado en lo que consistentemente enfatizas como importante. Cuando Carmen comenzó esta práctica, describió experimentar lo que se sintió como nuevas posibilidades financieras apareciendo súbitamente en su ambiente. Pero la revelación fue que habían estado ahí todo el tiempo, simplemente filtradas por su programación anterior. La transformación no fue solo en sus circunstancias externas, sino en su percepción fundamental de la realidad misma. Mientras su sistema activador reticular se ajustó a sus nuevas instrucciones, comenzó a notar fuentes potenciales de ingresos, conexiones valiosas y recursos pasados por alto que habían sido invisibles a su mentalidad anterior. No era que el mundo había cambiado. Su percepción se había expandido para incluir posibilidades que existían todo el tiempo. Ahora quiero revelar un componente esencial de este protocolo de prosperidad que la mayoría de los maestros espirituales pasan por alto completamente: la creación de un ancla física que mantiene el patrón vibracional que has establecido a través de la oración. Después de completar la oración sagrada exactamente 17 veces, con conciencia completa y visualización apropiada, debes crear lo que el maestro espiritual llamó un token de prosperidad. Esto no es solo simbólico, sino sirve una función energética precisa. Toma un pequeño pedazo de papel y escribe la fecha y tu nombre completo en la parte superior. Debajo de eso, escribe «Yo soy la riqueza de Dios en acción», seguido de la oración sagrada. Dobla este papel precisamente en 4 secciones iguales, creando pliegues limpios y nítidos. Este cuarteado representa las 4 direcciones de manifestación, significando que la abundancia puede fluir hacia ti desde todos los puntos del universo. La verdad oculta es que este papel doblado ahora sirve como un ancla física para la frecuencia de prosperidad que has establecido. Al llevarlo contigo en tu billetera o cartera por exactamente 19 días, mantienes conexión energética constante con la vibración de abundancia que has activado. El papel literalmente se convierte en un talismán de prosperidad, un objeto físico cargado con energía intencional específica. Lo que hace que este enfoque sea fundamentalmente diferente de prácticas temporales de visualización o afirmación es esta creación de un campo energético persistente que funciona continuamente, ya sea que estés enfocándote conscientemente en prosperidad o no. El token cargado mantiene la conexión vibracional 24 horas al día durante el periodo completo de 19 días requerido para recalibración energética completa. Durante este periodo, el nuevo patrón vibracional se vuelve progresivamente incrustado tanto en tu campo energético como en tus vías neurológicas, creando una nueva configuración predeterminada para tu relación con la abundancia. Para Carmen, este token físico sirvió tanto como recordatorio de su compromiso como una estación de transmisión energética, emanando continuamente su nueva frecuencia de prosperidad. Si estás intrigado por cómo un objeto físico simple puede servir como un ancla energética para tu conciencia de prosperidad, escribe en los comentarios: «Estoy creando mi token de prosperidad hoy». Ahora, quiero iluminar lo que puede ser el aspecto más contraintuitivo de todo este protocolo de prosperidad: la reversión de lo que la mayoría de las personas creen sobre manifestación. El enfoque convencional sugiere que una vez que tus circunstancias externas mejoren, tu estado emocional naturalmente seguirá. Una vez que tengas más dinero, entonces te sentirás abundante. Una vez que tus problemas financieros se resuelvan, entonces experimentarás paz. Esta perspectiva tiene la causalidad completamente al revés. El maestro espiritual reveló a Carmen que no esperas hasta ver abundancia para sentirte abundante. Generas el sentimiento primero y la manifestación material sigue esa dirección energética. Esta revelación transforma la manifestación de pensamiento ilusorio a ciencia espiritual aplicada. Piénsalo como aprender a manejar. No esperas hasta estar moviéndote a 60 mph para girar el volante en la dirección que quieres ir. Giras primero y el movimiento sigue. De manera similar, no esperas hasta ver abundancia para sentirte abundante.
Generas el sentimiento de abundancia primero y la manifestación material sigue esa dirección energética. Para Carmen, esta comprensión invertida inicialmente parecía imposible. ¿Cómo podía genuinamente sentirse próspera mientras se ahogaba en deudas? El avance llegó cuando se dio cuenta de que no se le pedía negar sus circunstancias actuales, sino conectarse con una verdad más profunda que las trascendía. No estaba pretendiendo ser rica, sino reconociendo su conexión inherente a abundancia universal independientemente de condiciones temporales. Detrás de las escenas de este enfoque hay un principio metafísico profundo. Tu estado emocional no es solo una respuesta a la realidad, sino una fuerza causal que la crea. Cuando generas consistentemente sentimientos de gratitud, certeza y expectativa alegre durante tu práctica de oración, estás estableciendo la plantilla energética que las circunstancias físicas eventualmente reflejarán. Esta comprensión transformó la relación de Carmen con todo el proceso de manifestación. En lugar de monitorear desesperadamente condiciones externas por señales de mejora, se enfocó en mantener su conciencia interna de prosperidad independientemente de apariencias. Las manifestaciones externas se volvieron secundarias, reflejos naturales de su nueva firma vibracional en lugar del objetivo primario de su práctica. El viaje hacia la libertad financiera requiere esta reversión fundamental en tu enfoque a la manifestación. Debes estar dispuesto a sentirte próspero antes de que haya evidencia externa para apoyar ese sentimiento. Esto no es autoengaño, sino alineación espiritual con una realidad más profunda que ya existe más allá de apariencias físicas. Ahora quiero revelar lo que puede ser el aspecto más profundo de toda esta enseñanza de prosperidad, el cambio fundamental de identidad que hace todo lo demás posible. La perspicacia más transformadora que cambió la vida de Carmen no fue una nueva técnica o visualización, sino una recalibración completa de quién se entendía a sí misma ser. El maestro espiritual explicó que el cambio más crítico no estaba en sus acciones o incluso sus pensamientos, sino en su identidad esencial. Al acercarse a esta práctica de oración sagrada, no debía verse como una persona carente de dinero que estaba tratando desesperadamente de atraer más. Debía reconocerse como un ser divino comandando energía que ya era legítimamente suya. Esta transformación de identidad es el catalizador oculto que convierte la oración de palabras vacías en un conducto poderoso para prosperidad. Cuando Carmen comenzó a acercarse a su práctica desde esta nueva autopercepción, todo cambió. No estaba pidiendo ayuda al universo. Estaba ejerciendo su autoridad divina como co-creadora de su realidad. Si estás comenzando a reconocer cómo este cambio fundamental de identidad podría transformar toda tu relación con la prosperidad, escribe en los comentarios: reclamo mi identidad divina de prosperidad. Es importante entender que la transformación espiritual auténtica rara vez es instantánea. Muchos maestros crean expectativas irreales, prometiendo milagros de la noche a la mañana que dejan a buscadores sinceros desilusionados cuando la transformación inmediata no ocurre. La experiencia de Carmen refleja el patrón más auténtico de desarrollo progresivo que sucede cuando trabajas con leyes universales. El viaje hacia la prosperidad sigue una secuencia específica que el maestro espiritual delineó cuidadosamente. Primero vienen los cambios internos, cambios sutiles en percepción, ansiedad disminuida sobre dinero, momentos de paz inesperada a pesar de que las circunstancias permanecen sin cambios. Estas transformaciones internas se descartan fácilmente. Sin embargo, forman la base esencial para prosperidad externa. Para la segunda semana de práctica de Carmen, comenzó a experimentar lo que las tradiciones espirituales llaman sincronicidades, coincidencias significativas que señalan alineación con flujo divino. Escucharía conversaciones sobre oportunidades que anteriormente habría perdido. La información que necesitaba aparecería en el momento preciso correcto. Pequeñas cantidades de dinero vendrían de fuentes inesperadas, no sumas que cambiarían la vida, pero evidencia de que algo estaba cambiando en su campo energético.
La sabiduría profunda en la historia de Carmen es entender que estas manifestaciones iniciales no son el objetivo final, sino confirmación de que la realineación vibracional está en marcha. Cada pequeña evidencia de prosperidad reforzó su nueva identidad como alguien naturalmente alineado con abundancia, creando un momentum acelerado de cambio positivo. Solo en la tercera fase comienzan a aparecer las manifestaciones tangibles sustanciales. Las ofertas de trabajo, reembolsos inesperados, oportunidades de negocio y avances financieros en los que la mayoría de las personas se enfocan exclusivamente por error. La revelación que transformó la práctica de Carmen fue reconocer estos cambios externos como reflejos naturales de su transformación interna en lugar del propósito primario de sus oraciones. Este patrón de desarrollo, cambios internos primero, luego sincronicidades, luego manifestación tangible, representa la progresión natural de conciencia de prosperidad. Entender esta secuencia te protege del desaliento que viene de esperar resultados externos inmediatos sin la base interna necesaria. Ahora, quiero abordar lo que puede ser el factor individual más crucial que determina si esta práctica sagrada transformará tu realidad financiera o se convertirá en solo otro experimento espiritual abandonado. La variable que marca toda la diferencia no es la técnica misma, sino tu compromiso con la implementación. Cuando Carmen escuchó por primera vez al maestro espiritual revelar este protocolo de prosperidad, enfrentó una decisión que definiría su futuro financiero. Continuar con los enfoques convencionales que le habían fallado durante décadas o abrazar este camino alternativo con compromiso completo. La transformación comenzó cuando eligió seguir el ritual con la devoción de alguien que no tenía nada más que perder. No hubo experimentación a medias, no prueba escéptica para ver qué podría pasar. Se acercó a la práctica con la misma seriedad y dedicación que daría a cualquier tratamiento médico crucial o protocolo que salva vidas. El impacto de este compromiso total no puede ser exagerado. Conocimiento sin implementación no crea cambio. Muchas personas coleccionan técnicas espirituales y metafísicas como trofeos intelectuales, orgullosas de lo que saben, mientras no experimentan transformación tangible en sus vidas. La sabiduría que separa a aquellos que transforman permanentemente su conciencia de prosperidad de aquellos que permanecen en carencia es simple. Acción comprometida triunfa sobre conocimiento pasivo cada vez. Si sientes que este podría ser el elemento faltante en tu propio viaje espiritual, no otra técnica, sino compromiso genuino con práctica consistente, escribe en los comentarios. Elijo práctica comprometida sobre conocimiento pasivo. Lo que ahora posees no es nada menos que una llave sagrada que puede transformar permanentemente tu realidad financiera. Esta sabiduría antigua ha sido cuidadosamente guardada a través de generaciones, compartida solo con aquellos preparados para recibirla. La simplicidad profunda de esta práctica, repetir esta oración divina 17 veces con conciencia apropiada, desmiente su poder extraordinario para recalibrar toda tu relación con la prosperidad. El punto de decisión que enfrentas ahora es idéntico al que Carmen encontró esa tarde húmeda en Caracas. Habiendo recibido esta revelación, ¿te acercarás a ella como información meramente interesante o te involucrarás con ella como un protocolo transformador que demanda tu compromiso completo? La variable que determina todo sobre tus resultados no es la técnica misma, que ha sido probada efectiva a través de culturas y décadas. La única variable eres tú. Comparto estas enseñanzas sagradas cada semana, revelando las dimensiones ocultas de abundancia que la educación financiera convencional simplemente no aborda. Si encontraste valor en la revelación de hoy, me encantaría tenerte en nuestra comunidad de prosperidad espiritual, haciendo clic en el botón de suscripción abajo. De esta manera, estas perspicacias divinas encontrarán su camino hacia ti tan pronto como se revelen. Cuando comiences a implementar esta práctica y experimentar cambios en tu conciencia, me encantaría escuchar tu historia. Toma un momento para dar me gusta a este video.
Es un reconocimiento energético simple de la conexión que hemos compartido a través de esta enseñanza y ayuda a que estas oraciones sagradas lleguen a otros que están listos para este nivel de conciencia de prosperidad. Si este mensaje encontró su camino hacia ti hoy, no fue por accidente. No hay coincidencias en un universo gobernado por matemáticas divinas. Déjame saber que recibiste este mensaje oportuno escribiendo en los comentarios. Esta revelación divina estaba destinada para mí. Justo al lado de este video, descubrirás otra enseñanza que revela la oración complementaria a la que hemos explorado hoy. La fórmula espiritual exacta que remueve los bloqueos más profundos para recibir. Estas dos prácticas juntas crean una corriente de prosperidad imparable. Haz clic ahí cuando estés listo para continuar tu viaje de despertar de prosperidad conmigo. Recuerda, tú eres la riqueza de Dios en acción.